Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast Neuroaprendizaje. Yo soy Guille Brito y primero de todo me gustaría daros las gracias a todos los que estáis escuchando ya los 3 episodios que llevamos. Recordamos el primero sobre TDAH, el segundo sobre dislexia y discalculia y el tercero sobre el trastorno del espectro autista. La verdad que no me imaginaba esta acogida, ha sido mucha gente la que me ha escrito preguntándome, pidiéndome pues algún consejo, y esto era pues sinceramente el objetivo que yo tenía cuando me planteé en su momento crear el podcast, ¿no? El poder echar un cable pues a aquella persona, pues ya fuera docente, logopeda, es decir, técnica del sector, o a padres, pues en aquello que pudieran necesitar en este sentido, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar hoy en este cuarto episodio ya sobre las dificultades de lectoescritura y comprensión. Unas dificultades que están muy a la orden del día también, que cada vez más con tanta pantalla, con tanta velocidad, con tanta inmediatez, pues bueno, se están viendo mucho en niños, o yo personalmente las estoy viendo bastante. Así que vamos con el episodio 4. Dificultades de lectoescritura y de comprensión cuando leer y escribir es algo más que unir letras para formar palabras. Vamos allá. Pero espera, antes de nada tengo un anuncio que hacerte. Me hace muchísima ilusión comentarte que juntamente con el doctor Jordi Catalán, fundador del Instituto Médico del Desarrollo Infantil y con una experiencia enorme a sus espaldas tratando niños con dificultades de aprendizaje, hemos creado las primeras jornadas neuroaprendizaje. Un curso intensivo en el que vamos a tratar desde la prevención hasta la detección y el abordaje de las dificultades de aprendizaje como el TDAH, trastorno del espectro autista, dislexia, discalculia y dificultades de lectoescritura y comprensión desde un enfoque práctico. Tendrán lugar el próximo 29 de noviembre en Valladolid y es un curso intensivo que está enfocado a profesionales del sector, docentes, pedagogos, logopedas, psicopedagogos, posturólogos, etc. Así que no te lo pienses. Si tu día a día es tratar con niños con dificultades de aprendizaje y quieres entender estas dificultades desde la raíz, tienes toda la información e inscripciones en www.centrobrito.com. Y ahora sí, vamos adelante con el episodio. Como siempre, empezamos definiendo qué son las dificultades de lectoescritura y comprensión. Pues son aquellas dificultades, valga la redundancia, en el proceso de la adquisición y la automatización de la lectura, es decir, reconocer letras, decodificar, escribir de forma coherente, y en la lectura es la comprensión de lo que estamos leyendo, ¿no? Poder sacar las ideas claves del texto y poder resumirlo. Bien, ¿por qué es importante entender esto? Pues porque la lectoescritura y la comprensión son la llave, son el camino para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, si nosotros no sabemos, tenemos una dificultad en la lectura, en la escritura o en la comprensión, nos va a ser imposible poder aprender. 2. A nivel emocional, es necesario comprender esto para poderle aportar, poderle ayudar al niño con estas dificultades de la forma que este niño necesita. Y por supuesto, si no se interviene o no se conoce bien cómo intervenir debido al desconocimiento de esta dificultad, el niño va a sufrir de una pérdida de autoestima, de motivación y por lo tanto va a sufrir en su futuro académico. Bien, en cuanto a las señales, ¿qué podemos observar en un niño que tiene dificultades en la lectura, en la escritura y en la comprensión? Pues son señales muy parecidas a las que ya vimos en el episodio 2 de dislexia y discalculia. Primero de todo con la lectura. El niño leerá de forma muy lenta, muy torpe, prácticamente de forma silábica y de forma muy mecánica. En cuanto a la escritura, podemos ver también una inversión
en letras como la B y la D, la P y la Q, y luego también en sílabas, como por ejemplo los por sol. También tendrá una ortografía muy pobre. En cuanto a la comprensión, podremos ver que el niño no entenderá aquello que ha leído, no sabrá resumirlo, no sabrá extraer aquellas ideas claves. Incluso muchas veces el niño se da cuenta de que no ha entendido lo que ha leído y tenderá a inventárselo. A nivel emocional, le producirá rechazo toda aquella tarea que tenga que ver con la lectura, la escritura y la comprensión, y esto podrá influir, como decía, directamente a nivel emocional. Es decir, el niño podrá sufrir de ansiedad, dolor de tripa cuando le toque, pues en un ejercicio en clase, pues un ejercicio de comprensión lectora, por ejemplo. El niño puede empezar a sufrir, pues bueno, de ese nudo en la tripa, de sudores, le sudan las manos, no le costará concentrarse, etcétera, en aquellas tareas en el colegio, por ejemplo, de una comprensión lectora. Bien, ¿qué mitos tenemos que desenterrar en cuanto a las dificultades de lectoescritura y comprensión? Primero de todo, que si un niño tiene dificultades de lectoescritura y comprensión, es disléxico. Pues no siempre. No siempre. Puede ser que sí o puede ser que no. Luego también hay un mito que es que si sabe leer en voz alta, entenderá. Son dos cosas diferentes. No siempre que sepa leer en voz alta entiende lo que lee y por lo tanto lo sabrá resumir o te lo sabrá explicar. Y luego, como siempre, las dificultades de aprendizaje no tienen que ver con la falta de esfuerzo. Como ya vimos, un niño para poder llegar al nivel de poder hacer un ejercicio igual que un niño sin estas dificultades de aprendizaje, se esfuerza por 3 o por 5. Lo que además le comportará es una fatiga mental. Entonces, es muy importante entender ni que esta fatiga mental es luego un déficit de atención, porque yo como docente o yo soy el profesor de la quinta hora de un jueves y el niño está agotado, entonces como no atiendes déficit de atención, así como tampoco será por una falta de esfuerzo. En este caso puede venir por un agotamiento. Bien, entonces, ¿cómo funciona el proceso lector? Primero de todo, la entrada visual. El ojo capta el símbolo gráfico, el grafema. 2. El procesamiento fonológico es convertir aquel grafema en fonema, es decir, en sonido. 3. La integración semántica es darle significado a ese sonido. Y 4. La comprensión. Todo esto pasa en milésimas de segundo. Y entonces, ¿cómo nos enseñan a leer? El método de lectura a través del cual nos enseñan se llama el método fonético. Es decir, nos enseñan primero el sonido de las vocales, luego el sonido de las consonantes y a través de la unión de esos sonidos se forman las palabras. Por lo tanto, si tenemos casa, C-A-S-A, sabemos que la C es K, la A es A, la S es S y la A vuelve a ser A. El método sería K-A-S-A. Por lo tanto, tendríamos casa. Esta sería la forma o el método por el que se nos enseña a leer. Luego vendría una repetición para poder integrar todo esto. Tenemos que saber que el cerebro aprende por repetición. Por lo tanto, es la forma de integrar, en este caso, el método lector. Y luego lo que se conoce como la conciencia metacognitiva, que es enseñar a los niños a extraer las ideas principales, básicas, o enseñarles a resumir un texto o a entender de qué va un texto. Bien, para poder conseguir todo esto, es básico que el niño tenga una lateralidad definida, tenga integrados los reflejos y exista una buena conexión interhemisférica y motora. Si no, será imposible que el niño pueda aprender a leer y a comprender. Por lo tanto, ligando con todo esto, ¿cuáles serían las áreas del cerebro que tienen que estar coordinadas para que pueda existir y podamos empezar a leer, a comprender y a escribir de forma correcta? Pues primero de todo el área occipitotemporal, que es la que se encarga de reconocer visualmente y de manera rápida una palabra. De ahí la importancia del vocabulario previo que tiene ese niño antes de empezar a leer. La segunda área
es la temporoparietal, que es la que se encarga de mapear el sonido de esa letra y de la conciencia fonológica. La tercera área sería la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la atención y de la memoria de trabajo. Y luego de la red semántica, que es la que se encarga de dar significado. Si todas estas áreas no están coordinadas, la energía del niño se irá en la lectura y por lo tanto el área de la comprensión se verá afectada porque es que no tendrá más energía para poder... porque toda la energía la habrá gastado en la lectura y luego no logrará automatizar el proceso de lectura. Bien, y vamos a bajar toda esta teoría a la práctica. Pues Marta es una niña de 9 años que tiene problemas con la lectoescritura y la comprensión. Sus profesoras ya notaron estas dificultades desde sus 6 años cuando empezaron con la lectura, pero bueno, ha ido consiguiendo leer un poco, ha ido mejorando de forma muy paulatina en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura, sigue escribiendo todo como si fuera un poema, sigue escribiendo en mayúsculas y a nivel de comprensión le cuesta muchísimo entender lo que lee. Bien, ¿qué puede pasar con Marta? Pues que cuando toca un ejercicio de comprensión lectora en clase, que empiecen a sudar, que saben que no son capaces de hacerlo, que no son capaces, por ejemplo, de resumir el texto. También, ¿qué pasa? Que no es capaz de leer al mismo tiempo o a la misma velocidad que leen sus compañeros, ¿no? Porque su lectura es muchísimo más silábica. Y luego también muchos errores fonológicos. Marta, cuando lee, por ejemplo, casa, en lugar de pronunciarlo casa, lo pronuncia como caza, o pato como pado. Bien, esto como sabéis, y es un ejemplo muy similar, como decía, al de la dislexia y la discalculia, esto afecta de manera emocional en el niño, ¿no? En su autoestima, en que los niños se rían de él, a nivel interno siente pues un nudo en la tripa, siente sudores, le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, es decir, se pone nervioso. Claro, todo esto además, ¿no? Es como me pongo nerviosa, me aturullo, como me aturullo, me pongo nerviosa y es un bucle del que no consiguen salir. Bien, ¿cómo abordamos todo esto? ¿Qué estrategias hay? ¿Cómo podemos ayudar al niño? Pues primero, tenemos que saber que la integración neuromotora es básica para que el niño pueda empezar en su lectura, en su escritura y en la comprensión. Cuando me refiero a la integración neuromotora, me refiero a una lateralidad definida, me refiero a la integración de los reflejos primitivos, me refiero también a un buen sistema vestibular y me refiero también a una buena conexión interhemisférica. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es, en el caso de Marta, ya está en edad de tener que estar lateralizada, digamos, pero si en España pasa que se enseña a leer a los niños antes de que estos estén en edad de estar lateralizados correctamente, que algunos pueden empezar a leer y otros no, pero se suele empezar a enseñar a leer sobre los 5 o 6 años. El niño es en edad de 6-7 años cuando tiene que estar lateralizado. La lateralización o la lateralidad es la preferencia del mismo lado del oído, ojo, mano y pie. Por lo tanto, si el niño no está en edad de estar lateralizado porque no ha podido desarrollarse, porque la corteza prefrontal tampoco ha podido ser desarrollada, ¿cómo ese niño va a poder empezar a leer y a comprender y a escribir? 2. Si tiene reflejos aún por integrar, reflejos primitivos, pues entonces no tendrá una buena base neuromotriz y los reflejos no integrados pueden provocar deshabilidades a nivel del desarrollo motor, que influye directamente en la habilidad de la lectura y la escritura y la comprensión. Tercero, una buena conexión interhemisférica. Tiene una buena conexión interhemisférica. El niño cruza la línea media, se mueve en patrones contralaterales o aún se mueve en patrón homolateral. Luego también la corteza prefrontal, importantísimo, se tiene que haber podido desarrollar, lo que habíamos hablado también en el capítulo del TDAH. ¿Se ha podido desarrollar la corteza prefrontal para tener una buena capacidad atencional, para tener una buena memoria de trabajo o no?
Bien, entonces tenemos que evaluar todas estas áreas porque esto nos puede provocar una dificultad de lectoescritura y comprensión, pero no ser, por ejemplo, una dislexia, lo que habíamos comentado antes, ¿no? O está en edad de estar lateralizado, de tener un desarrollo correcto de la corteza prefrontal, tienen los reflejos primitivos integrados o están aún por integrar. Bien, tiene unos buenos movimientos sacádicos de los ojos, es decir, son los movimientos que hace el ojo para leer. Entonces, ¿son buenos esos movimientos sacádicos? ¿Están bien? ¿Los realiza? ¿O lo que provoca son saltos de línea o ir para atrás en cuanto a la palabra? Entonces, todo esto tenemos que evaluar. ¿Tiene una buena convergencia y divergencia? Lo que ya habíamos dicho. ¿Es capaz de ver de lejos y rápidamente acomodar la vista para copiar en el papel y hacer este movimiento de convergencia-divergencia de los ojos en un corto espacio de tiempo, en milisegundos? O quizá no. O quizá cuando hace esa convergencia hay un ojo que se le va. Entonces, todo esto influye directamente. Así también la postura corporal. Es un niño que vemos que eso que dicen los profes, que cuando estamos así puestos te pesa la cabeza. Es que quizá le pesa la cabeza. Eso quizá puede verse con el tono muscular del cuello. Quizá no tenga un buen tono muscular en el cuello y no sea capaz de tener una buena postura corporal. Esto influirá directamente en la lectura y en la escritura. Así como también, por ejemplo, la pinza escribana. Es decir, si no tiene una buena pinza escribana y aprieta el papel más de la cuenta o no hace una buena caligrafía y demás, esto afectará muchísimo también luego en la comprensión y en la lectura. Entonces, todas estas áreas son las que tenemos que evaluar, como siempre os digo, es una evaluación integral de todo para ver qué es lo que afecta en ese síntoma que nosotros vemos, ¿no? Y trabajarlo. Bien, cuando hemos hecho toda esta evaluación integral y vemos que los resultados son positivos, y con positivos me refiero a que tiene una buena convergencia-divergencia, tiene una buena... todos los reflejos están integrados, tiene una lateralidad definida, etcétera, 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 y vemos que siguen existiendo estas dificultades de lectoescritura y comprensión, lo que habrá es que adaptar textos, planes individualizados, soportes y lecturas guiadas, individualización en cuanto a la educación. No me quiero meter en el sistema educativo, sabemos que es lo que hay, pero bueno, en la medida de lo posible que se pueda ir individualizando en la enseñanza, pues ayudaremos al niño a que pueda aprender de la forma en la que ese niño es capaz de aprender. Bien, con esto nos vamos despidiendo. Final del cuarto episodio. Deciros que la no integración de reflejos, el tener una lateralidad cruzada, el no tener una buena convergencia y divergencia no es culpa de nadie. Evitemos culpar, primero porque es que no existe culpable y segundo porque aunque existiera culpable no vale de nada saber quién ha tenido la culpa o no, sino el tema está en ser consciente y trabajarlo. Al final la lectura es la puerta a la imaginación del niño. Entonces, el estar presente con los niños, el estar allí ayudándoles a hacer los deberes, el poder dar una educación lo más individualizada posible dentro de lo que el sistema, ya digo que no quiero entrar, pero permita, el poder estar rodeado de profesionales que ayuden a nuestros hijos o que nos ayuden a nosotros, por ejemplo, a formarnos, a ver cómo poder ayudar a nuestros hijos, el estar al día de cómo va avanzando todo, de nuevas técnicas, de nuevos modelos, de quizá nuevas formaciones que van saliendo y que nos pueden ayudar como padres, como docentes, como logopedas, como pedagogos, como lo que sea, a ayudar, que al final, en definitiva, es lo que yo creo que por lo que todos estamos escuchando esto, porque queremos ayudar a nuestros pequeños a que salgan adelante, a que sean autónomos, a que sean... a que al final disfruten y a que puedan salir adelante en todo lo que es el proceso escolar, pues yo creo que bienvenido será.
Así que, padres, madres, quien esté al otro lado, me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio y nos vemos dentro de 15 días, en 2 miércoles, con un nuevo episodio de Neuroaprendizaje. Gracias y hasta el próximo episodio.